Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Álvaro Javier Ardila García, estudiante de psicología. En este caso, pues se hará una serie de respuestas a las preguntas planteadas en la guía del curso de enfoque cognitivo-conductual. Para empezar, pues el cognitivismo fue evolucionado por el conductismo, ya que fue algo lento y progresivo, aunque existieron acontecimientos puntuales que favorecieron el paso de una perspectiva a otra, teniendo en cuenta que antes se pensaba que la mente no podía ser estudiada y que solo la conducta sí podía hacerlo. Entonces se dieron cuenta que mientras esas sensaciones, los pensamientos podían llegar más a lo que era la mente. El conductismo como teoría de aprendizaje puede remontarse hasta la época de Aristóteles, quien realizó ensayos de memoria enfocada en las asociaciones que se hacían para los eventos. Para Watson, eh, estudió el ajuste de los organismos a sus entornos, más específicamente los estímulos a situaciones particulares que llevaban al organismo a comportarse. Sus acercamientos pues estaban influenciados principalmente en el trabajo de Paulot, de Iván Paulot, que pues para resaltar en los estudios que él hacía mediante perros se pudo dar cuenta pues de una manera de pronto por error de que pues estos animales salivaban cuando él iba llegando con la comida. Él al darse cuenta de esto pues lo asoció con una campana, la comida. La comida era un estímulo incondicionado que la campana pudo ser un estímulo condicionado. Entonces, con solo el hecho de hacer sonar la campana, el perro salivaba. Quien pues enfatiza la fisiología y el papel de los estímulos en producir el condicionamiento clásico. Es un pionero de ese condicionamiento. En 1849 y 1936 estuvo este gran fisiólogo. Fue uno de los pioneros del cognitivismo. Realizó investigaciones experimentales observables sobre el comportamiento de reflejo. Tras estas demostró la existencia de reflejos condicionados y no condicionados, como anteriormente lo explicaba. Watson nació en Estados Unidos en 1878 y murió en Nueva York en 1958. La teoría elaborada por Watson especificó el objeto de la psicología. El comportamiento fue explicado en los términos de adaptación del organismo al ambiente, contracciones musculares, conjunto integrado de movimientos y acciones. Se puede en cierto modo decir que la unidad de observación psicológica es para Watson el comportamiento o la conducta en el sentido de acción compleja manifestada por el organismo en su integridad. También tenemos a Burns Ferris Skinner. Este pues nace en 1904 y muere en 1990. Fue un psicólogo estadounidense. Sus teorías fueron de aporte a la educación bajo sus teorías en el análisis de las conductas observables. La siguiente pregunta pues sería ¿cuáles son los principios de la psicología y sus autores? En los principios del modelo cognitivo son mucho más importantes los pensamientos y las sensaciones, la manera de procesar la información, contribuye para intentar entender los trastornos, ¿sí? Ya que pues puede haber un mejor entendimiento del terapeuta al entender cómo procesa el paciente la información, entender qué errores cognitivos tiene, para pues empezar a trabajar y desmontar creencias irracionales que muchas veces se generan eh, mediante profesores, amigos, padres. Hay que resaltar que da énfasis en las creencias personales, las actitudes, las expectativas, las atribuciones y demás actividades cognitivas que procurar entender y predecir la conducta patológica. Tenemos en 1889 a Paulot,
En el condicionamiento clásico operante, condicionamiento clásico, estímulo y respuesta. Tenemos en 1903 a Trondike, que pues cualquier cosa que exista debe existir en determinada cantidad y puede medirse. Watson en 1925, los humanos traen desde nacimiento reflejos y reacciones emotivas. Skinner en 1952, sociedad utópica, condicionamiento operante. En 1990 tenemos a Good y Propit de caja negra de respuesta de estímulos, y John y Rizzo en 1991, el conexionismo entre estímulo y respuesta. La siguiente pregunta sería, ¿qué es el modelo cognitivo? Y de un ejemplo práctico. Para empezar, pues la cognición es la facultad de procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido por la experiencia y las características subjetivas que permiten valorar la información, teniendo en cuenta que pues aprendemos mientras la percepción puede ser olfativa, gustativa, de vista o auditiva. Existen procesos cognitivos superiores y básicos. En los básicos tenemos la sensación, la percepción, la memoria, la atención y la concentración. Y en los superiores tenemos la inteligencia, el lenguaje y el pensamiento. Otra de las preguntas sería, ¿cómo se relaciona la cognición con los procesos biológicos, psicológicos y culturales? Bueno, pues los factores biológicos, características derivadas de la estructura y funcionalidad del organismo. Un ejemplo práctico del modelo cognitivo sería, primero tener en cuenta que pues me volví ahí un poco, pero para dar el ejemplo, tener en cuenta que hay una experiencia, un aprendizaje, una creencia irracional, sucede una situación, hay un pensamiento, hay una emoción, por ende una conducta y por último una sensación fisiológica. Un ejemplo claro sería que vas conduciendo, ¿sí? Pasas muy frecuentemente por determinado sitio y sabes que hay un bache que pues seguramente ya lo has pasado y sabes que se puede dañar el carro y aprendes. Vuelves a pasar y ya como aprendiste, ya sabes, cuando vuelvas a pasar, de una vez automáticamente vas a tener precaución, cuidado y te vas a ir por otro lado y vas a evitarlo. Eso es un ejemplo claro de pues el aprendizaje, del cognitivismo, que pues nos ayuda. Ahora sí, en los factores biológicos, psicológicos y culturales, tenemos en los factores biológicos características derivadas de la estructura y funcionalidad del organismo como entidad puramente biológica y la afectación que puede producir. Puede ser heredada, congénita o adquirida, estable o transitoria sobre el funcionamiento fisiológico y psiconeurológico del sujeto. En los factores socioculturales tenemos que es la determinación de las conductas por la pertenencia del sujeto a una cultura en un momento histórico determinado, a una clase o grupo social dentro de la misma, a un género en esa clase o grupo, así como los roles que desempeña en la constelación así definida. También hace referencia a la situación integrada o marginal dentro de su grupo de referencia social. Esto último muy en relación a la familia de origen del sujeto y de su biografía. Lo que antes mencionaba, que pues también los padres, amigos, profesores generan ciertos tipos de creencias que van formando a, a esta persona y van generando también pues su personalidad como tal. En el funcionamiento cognitivo tenemos
que incluye todos los procesos incluidos en la memoria de procedimiento, que constituyen los esquemas, recuerdos y patrones de valoración de sí mismo, de los otros significativos, así como de las relaciones sociales y de la realidad a través de los cuales dotan de sentido a la experiencia y sucesos con los que se enfrenta. Bueno, acá ya di las respuestas, saqué unas conclusiones, pues es que en el siguiente trabajo se realizó un video en el cual se abarcan muchos de los acontecimientos generados en el enfoque cognitivo-conductual, entendiendo que fue un proceso largo, ya que al principio se creía que la mente no podía ser estudiada. En cambio, lo que sí podía ser estudiada era la conducta, porque pues era observable. Se aprendió de los autores de este enfoque y los aportes que realizaron, y que gracias a sus estudios e investigaciones, como por ejemplo Iván Pavlov, que nos enseñó muchas de las razones del condicionamiento, del estímulo, de respuesta, que hizo pues con sus experimentos con los perros, y pues podemos condicionar una conducta mediante un estímulo. Muchas gracias.